Capítulo 1. La importancia de aplicar mulch. Correctamente para la salud de tus plantas. Cuando pensamos en el mulch, muchas veces solo imaginamos una capa de material orgánico o inorgánico sobre la tierra alrededor de nuestras plantas. Sin embargo, aplicar mulch correctamente es mucho más que eso. Es una práctica fundamental que impacta profundamente la salud, el crecimiento y la productividad de cualquier planta o jardín. Para entender por qué, primero debemos analizar qué es el mulch y qué funciones esenciales cumple en el ecosistema del suelo. El mulch es una capa protectora que cubre la superficie del suelo, que puede estar hecha de materiales orgánicos como hojas secas, paja, corteza triturada, compost, o materiales inorgánicos como piedras o plástico. Pero el mulch orgánico es especialmente valioso porque, al descomponerse, enriquece el suelo con nutrientes y mejora la estructura del mismo. ¿Por qué es tan importante aplicar mulch correctamente? Aplicar mulch de manera adecuada no es solo cuestión de colocarlo al azar o en cualquier cantidad. Hay que entender cómo funciona la interacción entre el mulch, el suelo y las plantas para maximizar sus beneficios y evitar problemas. Por ejemplo, una capa demasiado fina puede no cumplir su función de proteger el suelo y conservar humedad, mientras que una capa muy gruesa puede asfixiar las raíces o generar exceso de humedad que favorezca enfermedades. Cuando el mulch se aplica bien, ayuda a conservar la humedad del suelo, reduce la evaporación y mantiene un ambiente estable para las raíces. Esto es crucial en climas cálidos o estaciones secas, donde el agua es un recurso limitado. Controlar las malas hierbas. Al bloquear la luz, impide que las semillas de malezas germinen y compitan con las plantas cultivadas. Regular la temperatura del suelo. Mantiene el suelo más fresco en verano y evita heladas fuertes en invierno, protegiendo las raíces. Mejorar la estructura del suelo. A medida que el mulch se descompone, aporta materia orgánica que estimula la actividad microbiana, favoreciendo un suelo más suelto y fértil. Prevenir la erosión. Protege la capa superficial del suelo de la lluvia intensa y el viento, evitando la pérdida de nutrientes y tierra fértil. El error más común al aplicar mulch. Muchas personas cometen el error de amontonar mulch directamente sobre el tallo o tronco de las plantas, formando lo que se conoce como volcán de mulch. Esto puede causar humedad excesiva y facilitar la entrada de hongos o plagas que dañan la planta. El mulch debe dejar un espacio libre alrededor del tallo para permitir la circulación de aire y evitar daños. Además, la cantidad adecuada de mulch es fundamental. Generalmente, se recomienda una capa de entre 5 y 10 centímetros para la mayoría de plantas. Esta cantidad es suficiente para cubrir el suelo sin impedir la aireación ni crear excesos de humedad. ¿Cuándo y dónde aplicar mulch? La aplicación de mulch no es un evento único, sino un proceso que puede repetirse durante el año según las necesidades del jardín. Por ejemplo, en primavera se puede aplicar para preparar el suelo antes de plantar, y en otoño para protegerlo durante el invierno. También es importante renovar el mulch cuando se observa que se ha degradado o ha sido incorporado por completo al suelo. No todas las plantas requieren el mismo cuidado con el mulch. Plantas jóvenes o con raíces superficiales necesitan una capa más ligera, mientras que árboles y arbustos pueden beneficiarse de una capa más gruesa. En conclusión, aplicar mulch correctamente significa entender el balance necesario para que actúe como una barrera protectora y nutritiva, sin perjudicar las plantas. Es una técnica que, cuando se domina, puede transformar la salud y productividad de cualquier espacio verde, haciendo que tus plantas crezcan más fuertes, se mantengan saludables y requieran menos agua y fertilizantes. Capítulo 2. Elegir el tipo de mulch ideal. Según la planta y el clima. Cuando hablamos de mulch, no todos los materiales ni todos los métodos funcionan igual para cada planta o condición climática. Entender qué tipo de mulch aplicar, por qué y cuándo hacerlo, es fundamental para maximizar su efectividad y proteger tanto a las plantas como al suelo. Los diferentes tipos de mulch y sus características. El mulch se clasifica principalmente en dos grandes grupos, orgánico e inorgánico. Mulch orgánico incluye hojas secas, paja, corteza triturada, compost, residuos de café, cáscaras de frutos, entre otros. Este tipo es el más recomendado para la mayoría de los jardines porque se descompone, nutriendo el suelo y mejorando su estructura con el tiempo. Mulch inorgánico. Son materiales como piedras, grava,
plásticos o telas geotextiles. No se descomponen y se usan principalmente para control de malezas o en jardines, donde se desea un mantenimiento mínimo. Cada tipo tiene sus ventajas y desventajas. Por ejemplo, la corteza triturada es excelente para jardines de árboles y arbustos, porque se descompone lentamente, mientras que la paja es ideal para hortalizas, porque retiene bien la humedad y se integra rápido al suelo. ¿Por qué elegir mulch según el tipo de planta? Las plantas tienen diferentes necesidades. Un cactus o suculenta preferirá un mulch que no retenga demasiada humedad para evitar pudriciones, como piedras o grava. En cambio, plantas como tomates o calabazas necesitan mulch que conserve mucha humedad y aporte nutrientes, como hojas secas o paja. El mulch también influye en el pH del suelo. Por ejemplo, la corteza de pino puede acidificar el suelo, ideal para plantas que prefieren suelos ácidos como las azáleas o arándanos. Adaptar el mulch al clima local. En climas secos y calurosos, el mulch debe ser capaz de retener la mayor cantidad posible de humedad y proteger del calor intenso. Los mulches orgánicos como paja o compost son muy útiles, ya que además aportan nutrientes mientras conservan agua. En climas fríos o húmedos, se debe tener cuidado con la cantidad y el tipo de mulch para evitar que el suelo se mantenga demasiado húmedo y propicie enfermedades por hongos. En estos casos, una capa más delgada o mulches que se descompongan lentamente son preferibles. El momento adecuado para aplicar cada tipo. El mulch orgánico se suele aplicar después de preparar el suelo, justo antes o después de plantar. Esto ayuda a conservar la humedad desde el principio y reduce el estrés de las plantas jóvenes. En el caso del mulch inorgánico, es común colocarlo en zonas donde no se espera hacer cambios frecuentes, como caminos o alrededor de arbustos grandes, ya que no necesita renovación constante. Consejos para elegir y aplicar mulch según la planta y el clima. Investiga siempre las necesidades específicas de tus plantas en cuanto a humedad, pH y temperatura del suelo. Combina diferentes tipos de mulch si tienes un jardín variado. Por ejemplo, corteza para árboles y paja para hortalizas. En jardines urbanos, utiliza mulch reciclado y materiales locales para reducir costos y el impacto ambiental. Controla siempre la humedad bajo el mulch, ajustando su grosor según la estación y condiciones climáticas. En resumen, elegir el tipo correcto de mulch es un acto de equilibrio que depende de la planta, el suelo y el clima. Este conocimiento te permitirá no solo cuidar mejor tus plantas, sino también optimizar recursos y mejorar la sostenibilidad de tu jardín. Capítulo 3. Técnicas para colocar mulch. Según el tipo de planta, aplicar mulch no es simplemente esparcirlo por el suelo. Requiere técnicas específicas adaptadas a cada tipo de planta para garantizar que cumpla sus funciones sin causar problemas. El éxito del mulch radica en entender estas técnicas y los motivos que las sustentan. Preparación del suelo antes de aplicar mulch. Antes de poner mulch, es vital preparar el suelo correctamente. Esto incluye eliminar malas hierbas, airear la tierra y, si es necesario, humedecer el suelo para que el mulch mantenga mejor la humedad. Si el suelo está muy seco, el mulch puede actuar como una barrera que impide la absorción de agua. Mulch para plantas jóvenes y hortalizas. Para plantas jóvenes o verduras, el mulch debe aplicarse con cuidado. Se recomienda colocar una capa fina, suficiente para conservar humedad, pero que no impida el crecimiento de los brotes. Además, se debe dejar un pequeño espacio alrededor del tallo para evitar pudriciones. El mulch en estos casos también debe renovarse más frecuentemente, ya que se descompone rápido y el suelo necesita siempre nutrientes frescos. Mulch para árboles y arbustos. Los árboles y arbustos pueden tolerar una capa más gruesa de mulch, ya que sus raíces suelen estar más profundas y la superficie protege mejor el suelo. Sin embargo, es crucial no amontonar mulch en la base del tronco para evitar la proliferación de hongos y plagas. Además, el mulch ayuda a proteger las raíces superficiales del calor o frío extremos y evita la compactación del suelo. Mulch en plantas sensibles y ornamentales. Algunas plantas ornamentales requieren un tipo específico de mulch, por ejemplo, mulches que mejoren la acidez del suelo, como la corteza de pino para plantas acidófilas. También es importante controlar la humedad para evitar enfermedades fúngicas, por lo que en estos casos puede ser recomendable usar mulch inorgánico o una capa más delgada.
Técnicas específicas para jardines verticales y macetas. En macetas y jardines verticales, la aplicación del mulch debe ser cuidadosa para evitar retener demasiada humedad, que puede causar pudrición. Se recomienda mulch muy fino o incluso materiales inorgánicos para garantizar drenaje. El mulch también ayuda a mantener las raíces frescas y evita la evaporación excesiva en espacios reducidos. Renovación y mantenimiento del mulch. No basta con aplicar mulch una vez. Para mantener sus beneficios, es necesario revisar periódicamente el mulch, retirando el que esté demasiado degradado o sucio y añadiendo capa nueva. El mulch viejo puede compactarse y dificultar la aireación, lo que perjudica las raíces. Capítulo 4. Cuánto mulch poner y cuándo renovarlo para mantener un jardín saludable. El espesor y la renovación del mulch son dos factores clave para garantizar que cumpla su función protectora y nutritiva sin generar problemas. En este capítulo exploraremos en profundidad cuánto mulch se debe aplicar según el tipo de planta y cómo saber cuándo es momento de renovarlo. ¿Cuánto mulch poner? Generalmente, la recomendación es aplicar una capa de mulch entre 5 y 10 centímetros de espesor. Esta medida es un equilibrio perfecto para conservar la humedad, proteger el suelo y permitir la circulación de aire. Para plantas jóvenes y hortalizas, suele ser mejor una capa más fina, alrededor de 5 centímetros, porque sus raíces son más delicadas y la capa gruesa podría impedir el desarrollo. En árboles y arbustos, donde las raíces están más profundas, se puede aplicar una capa más gruesa de hasta 10 centímetros, para asegurar una protección óptima contra el calor, frío y erosión. Consecuencias de aplicar demasiado mulch. Aplicar mulch en exceso puede crear problemas graves. Una capa demasiado gruesa impide la circulación del aire, provocando que el suelo se mantenga demasiado húmedo y favoreciendo la aparición de hongos, pudriciones y plagas. Además, puede dificultar la penetración del agua en la tierra y generar un ambiente anaeróbico que perjudica a las raíces. Por eso, es fundamental evitar el volcán de mulch alrededor del tallo y controlar el espesor para que no sobrepase los límites recomendados. ¿Cuándo y cómo renovar el mulch? El mulch no dura para siempre. Con el tiempo, los mulches orgánicos se descomponen y se integran al suelo, perdiendo grosor y efectividad. Se recomienda revisar el estado del mulch al menos 2 veces al año, preferentemente en primavera y otoño, para evaluar si es necesario añadir una nueva capa o renovarlo completamente. Al renovar el mulch, es importante retirar el mulch viejo que esté compactado o contaminado para evitar problemas con plagas o enfermedades. Señales de que tu mulch necesita renovación. La capa se ha reducido a menos de 3 centímetros. El mulch está muy compacto o duro al tacto. Aparecen malezas creciendo a través del mulch. El suelo debajo se ve seco o muy húmedo de manera irregular. Se observan signos de hongos o plagas en el mulch o plantas cercanas. Técnicas para renovar mulch sin dañar las plantas. Al añadir mulch fresco, hazlo con cuidado para no dañar raíces superficiales. Si el mulch viejo está muy degradado, remuévelo parcialmente y mezcla con la tierra para aprovechar los nutrientes liberados. Es aconsejable realizar la renovación en días nublados o por la tarde para evitar que el mulch se seque rápidamente y pierda humedad. En resumen, el espesor correcto y la renovación oportuna del mulch son indispensables para mantener un jardín saludable, productivo y protegido. Con estos cuidados, evitarás problemas y potenciarás al máximo los beneficios del mulch en tu espacio verde. Capítulo 5. Guía práctica para colocar mulch en diferentes tipos de plantas. Aplicar mulch correctamente varía según el tipo de planta, su tamaño y las necesidades específicas del ecosistema en el que se encuentran. En este capítulo, te guiaré paso a paso para que puedas aplicar mulch en diferentes contextos y sacar el máximo provecho de esta técnica esencial. Mulch para plantas herbáceas y hortalizas. En plantas herbáceas y hortalizas, el mulch debe aplicarse de manera ligera, con una capa fina de aproximadamente 5 centímetros. Esto es importante porque estas plantas tienen raíces más superficiales y están en constante crecimiento, por lo que necesitan que el suelo esté aireado y que el agua pueda llegar fácilmente a las raíces. Al aplicar mulch, deja un espacio pequeño pero visible alrededor del tallo para evitar la humedad excesiva que pueda causar enfermedades. Renueva el mulch cada 2 a 3 meses para asegurar que el suelo conserve nutrientes y humedad.
Mulch para arbustos y plantas perennes. Los arbustos y plantas perennes requieren una capa más gruesa, entre 8 y 10 centímetros. El mulch protege sus raíces durante las estaciones frías y cálidas, regula la temperatura del suelo y reduce la competencia de malezas. Es fundamental dejar al menos 5 centímetros de espacio entre el mulch y la base del arbusto para evitar pudriciones o ataques de insectos. Mulch. Para árboles jóvenes y maduros. Los árboles jóvenes necesitan mulch que cubra una zona amplia alrededor del tronco, con una capa de entre 7 y 10 centímetros. Esto ayuda a conservar la humedad durante el desarrollo de sus raíces. Para árboles maduros, la zona de mulch debe ampliarse aún más, cubriendo la proyección de las ramas. Sin embargo, nunca debe tocar el tronco directamente para evitar enfermedades. Técnicas para aplicar mulch en macetas y jardines pequeños. En macetas y jardines reducidos la aplicación debe ser delicada y con materiales que no retengan demasiada agua, como corteza fina o incluso mulch inorgánico. La cantidad suele ser menor, entre 3 y 5 centímetros. Además, es importante revisar con frecuencia el estado del mulch para evitar la acumulación de humedad y posibles pudriciones. Errores comunes al aplicar mulch y cómo evitarlos. Colocar mulch directamente sobre el tallo o tronco. Aplicar una capa demasiado gruesa o muy fina. No renovar el mulch con la frecuencia necesaria. Usar materiales inadecuados para el tipo de planta o clima. No preparar el suelo antes de aplicar mulch. Beneficios de una correcta aplicación en cada tipo de planta. Una aplicación adecuada de mulch, adaptada a cada planta, optimiza la conservación de agua, reduce la competencia de malezas, mejora la estructura del suelo y protege contra extremos climáticos, lo que se traduce en plantas más saludables, fuertes y productivas.